eh, y que, bueno, que les voy a platicar primero del el contexto en el que hacemos periodismo en Baja California. Bueno, básicamente en México es el mismo. México es uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en el mundo. Nada más del año 2000 a la fecha, más de 136 periodistas han sido asesinados en este país. Otros miles han sido amenazados y otros tantos han sido amedrentados, han sido secuestrados, han sido desaparecidos. En el semanario Z tenemos desafortunadamente algunos casos. Mis compañeros Francisco Javier Ortiz Franco, don Jesús Blancornelas, don sobre un atentado que perdió la vida, Héctor Félix Miranda. Ahora en ese semanario no hemos sido ajenos a la amenaza o a la presión, porque normalmente en México los periodistas estamos entre dos fuegos, ¿no? Entre las balas y la amenaza de la criminalidad organizada que actúa con suma impunidad en nuestro país, y la presión y la calumnia y la represión por parte de gobiernos intolerantes con toques de autoritarismo como el que hoy vivimos en Baja California. El periodismo que hacemos desde Baja California en el semanario Z es un periodismo que está al servicio de nuestra sociedad. Es poner nuestras páginas y nuestro sitio electrónico y próximamente otros medios alternativos al servicio de la sociedad. Es decir, romper esa barrera de oscuridad que los gobiernos nos erigen para que no nos enteremos de lo que realmente está sucediendo. El periodismo de investigación sobrevive en México y en Baja California gracias a los lectores y al apoyo de quienes nos siguen cada semana y de estas sociedades que están cada vez más ávidas de información, porque una sociedad informada toma mejores decisiones. La propagación de la información es para eso, es para generar conciencia. El ejercicio de la libertad de expresión es para darle a nuestra sociedad los hechos de lo que realmente está sucediendo en el ejercicio del gobierno, en la administración de la justicia, incluso en las inversiones o en el empresariado. Una sociedad informada siempre va a tomar mejores decisiones. Y en Baja California nos hemos preciado de siempre tener medios de comunicación independientes que nos han ayudado, que nos han llevado a cambios democráticos como en 1989, por ejemplo, o a reconocimiento de las estructuras de poder que están corrompidas en los distintos órdenes de gobierno. Creo que en una época en que los gobiernos, a partir de hace unos 2 sexenios, quizá en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, cuando empezaron a cambiar las circunstancias o el contexto del ejercicio de la libertad de expresión, cuando se crearon candados para no acceder a la información, para proteger la información por parte del gobierno, que la ciudadanía no se enterara de lo que estaba sucediendo, emergió un movimiento nacional de hacer periodismo de investigación. Me parece tener muchos compañeros en el país y en otros estados de la República y en la Ciudad de México que están haciendo periodismo de investigación y que están cambiando el rumbo de la política en este país. Es decir, si no hubiese periodismo de investigación en México, no nos habríamos enterado, por ejemplo, de la existencia de la Casa Blanca en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Un acto muy grande y ahora simbólico de corrupción del gobierno mexicano. No nos hubiésemos enterado de la estafa maestra, más de 7,000 millones de pesos desviados del erario federal evidentemente para campañas políticas, o el caso Odebrecht. Estos 3 casos que son simbólicos ahora en México nacen en una redacción, son ejemplos de periodismo de investigación. En Baja California no estamos exentos a ello. En el semanario Z nos dimos a la tarea, por ejemplo, del último sexenio, de documentar todos los desvíos de Francisco Vega en el gobierno, de documentar cómo se desviaba dinero ahora ya del desaparecido CONACYT hacia empresas privadas de quienes integraban el gabinete del gobernador, o cómo el gobernador hacía negocios con la venta de sus propiedades entre el gabinete, o cómo el Congreso estaba coludido con el gobierno del Estado
para ampliar presupuestos, para cambiar partidas, para la utilización de los recursos en cosas distintas a los que estaban etiquetados. También con un reportaje de investigación dimos a conocer la aún deuda histórica del gobierno de Baja California con la Universidad Autónoma del Estado, que supuestamente está en estos días por pagarse. Entonces, el periodismo de investigación, el ejercicio de la libertad de expresión, nos ayuda a romper con esa oscuridad que proveen la impunidad y la corrupción. No es fácil, no ha sido fácil, particularmente este último año, ejercer la libertad de expresión. Tenemos un gobernador que es autoritario y que amedrenta y que presiona y que amenaza a quienes ejercen esta libertad de expresión, y no me refiero nada más a los periodistas. Me he encontrado, desafortunadamente, nos hemos encontrado en el Semanario Z en los últimos meses, cuando entrevistamos a un empresario porque sabemos que están cometiendo alguna injusticia, por ejemplo, con él, con la frase de: te voy a dar la información, pero no digas que yo te la di. O te voy a dar la información, pero no pongas mi nombre. Entonces, no es fácil cuando les pregunto por qué no lo quieres hacer, por qué no quieres decir qué es lo que te está sucediendo a un empresario, a un ciudadano. Y la respuesta es: porque voy a tener represalias. Ese es el costo del ejercicio de la libertad de expresión en este país. Voy a tener represalias. La mayoría de los ciudadanos que son víctimas de alguna parte de este sistema que nos gobierna temen ser víctimas de una represión, temen ser desaparecidos, temen ser que les hagan una auditoría, que les hagan un cobro en exceso, o que los pongan en la mira, o que los digan con esta empresa no desarrollen negocios. Ha sido el caso de los periódicos también. Lo vivimos o lo vivieron quienes nos antecedieron. Don Jesús Blanco Ornelas, recuerdo, el fundador del Semanario Z, nos platicaba de cómo en los 70s, en los 60s, en los 70s, en los 80s, desde el gobierno salía la orden a los empresarios para que no se anunciaran en determinado medio de comunicación, con el fin de acabarlo, de censurarlo, de presionarlo para que o cambiara de línea editorial o desapareciera. Los gobiernos autoritarios tienden a eso, tienden a censurar, tienden a manipular y a reprimir a la sociedad. Pero nosotros seguimos, como dice nuestro lema, libres como el viento. Y nosotros no hemos dejado de hacer periodismo de investigación, aún con las amenazas, las presiones de parte del gobierno. A ver, particularmente en los últimos meses, ustedes habrán visto, si están atentos a lo que sucede en Baja California, en el estado, de cómo el gobernador Jaime Bonilla Valdés ha emprendido campañas por sectores, contra sectores. Primero fueron los empresarios a quienes denostó, aduciendo que no querían pagar impuestos, o que antes no pagaban impuestos y ahora ya los están pagando y por eso levantan la voz. Y particularmente con quienes hacemos periodismo a través del Semanario Z. Nosotros hemos investigado a Jaime Bonilla Valdés desde antes de que tomara posesión. Tuvimos pláticas con él como gobernador electo, y creo que ahí fue donde hubo el quiebre, porque cuando se le dice al gobernador: usted va a decidir cuál es la relación institucional que va a tener con el Semanario Z, como lo han decidido otros gobernadores, porque tenemos 40 años de fundación, pero siempre se le va a solicitar su versión. Jaime Bonilla Valdés estaba aferrado entonces a que fueran 5 años de gobierno y no los 2 para los que había sido electo. Intentó hacer un pacto con el semanario y con esta su servidora. Pero el periodismo que hacemos en Z no es un periodismo de pactos. No es la primera vez que no aceptamos un pacto. Recuerdo por allá del 2009, cuando el presidente Felipe Calderón se enfrentaba a la guerra contra las drogas, y él quería cambiar las primeras planas de los periódicos. Quería que saliera la inseguridad de las primeras planas de los periódicos, que no se dieran a conocer las cifras de los muertos, que no se dieran a conocer las masacres o la corrupción en las corporaciones policíacas, y quiso cambiar el lenguaje de cómo se abordaban estos temas.
hizo un gran pacto para cambiar la narrativa de la forma en que se expresaba los actos de crimen. Z no lo firmó en su momento y hablamos y dijimos, levantamos la voz, que el único pacto que Z tiene es con sus lectores y con su sociedad que nos ha mantenido vigentes durante 40 años. Jaime Bonilla Valdés quiso hacer un pacto para que el medio aceptara que fueran 5 años y no 2, que nosotros le permitiéramos sin crítica y sin análisis llevar su litigio en la Suprema Corte de Justicia para lograr los 5 años. Se le dijo lo mismo. En el periodismo que hacemos en el semanario Z no hacemos pacto, nuestro único pacto es con la sociedad, con la libertad de expresión, con el ejercicio del periodismo de investigación. Y ahí fue cuando empezó el problema del gobernador hacia el semanario, que nos tiene ahora, bueno, pues presionados por un lado, que hemos enfrentado campañas de difamación hacia mi persona, hacia el semanario Z, por parte del secretario general de gobierno, por parte del propio gobernador, que utiliza los recursos del Estado y los tiempos del Estado para denostar a la prensa que siente que no le favorece. Hemos documentado la corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla y no ha sido fácil tampoco. Hay mucha cerrazón en la transparencia, en el acceso a la información. Normalmente estos institutos que deben estar integrados por ciudadanos comprometidos con la transparencia, con el acceso a la información, son personas cuyo origen está en las cuotas de poder de los partidos políticos en el Congreso del Estado. Entonces, no son normalmente o mayormente, mejor, no son personas que estén realmente comprometidas con nuestra sociedad en el sentido de darle la información a la que tenemos derecho. El primer reportaje que publicamos sobre la corrupción en este gobierno fue en noviembre, va a ser un año, sobre las comisiones que algunos empresarios estaban entregando a 4 secretarios del gobierno de Jaime Bonilla. Lo documentamos a través de una entrevista a testigo, de capturas de pantalla de los mensajes que se enviaban entre los secretarios, y esto nos llevó a ser el blanco de las críticas del gobernador, pero sirvió para que se abrieran investigaciones tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Secretaría ahora llamada de Honestidad. Entonces, no ha avanzado mucho, el caso sigue en la impunidad. Renunciaron dos secretarios debido a esta denuncia que hicimos en el semanario Z. 2 permanecieron con mucha impunidad, el caso del secretario general Amador Rodríguez Lozano y el caso del secretario Mario Escobedo, que ahora aspira a ser gobernador, o bueno, al menos a ser candidato al gobierno de Baja California. Tenemos entendido que el caso de los moches, a partir de la publicación del semanario, va a ser retomado también por un área del gobierno federal para su investigación. Después hemos publicado cómo los gobiernos están manipulando las cifras ahora con la pandemia. Particularmente en Baja California, el gobernador Bonilla y su secretario han manipulado desde un inicio el número de fallecidos y el número de contagios que ha habido en el estado. Para ellos es muy importante que no se sepa la información real, porque eso significa en el sistema de semaforización que impuso el gobierno de la República, avanzar o retroceder en la activación de todos los sectores de Baja California. Entonces, decir que tenemos más muertos o que tenemos más contagios nos obliga a tomar medidas de aislamiento que le pondrían un alto al desarrollo de muchas actividades económicas y políticas, y particularmente en un año, en unos meses, en los cuales estamos entrando a una campaña política. En el 2021 vamos a elegir a un gobernador, alcaldes, diputados y regidores, y para la clase política que hoy nos gobierna es muy importante pues mantenerse en las calles. Nosotros documentamos cómo
con estadística de otras entidades como los registros civiles municipales, de cómo las muertes incrementaron en un 55% durante mayo a julio, mientras el gobierno estaba diciendo que que estaban en una cantidad menor. Lo mismo los contagios. Hablamos con autoridades del Instituto Mexicano Social y nos dimos cuenta cómo el gobierno de Baja California estaba manipulando para presentar una cifra menor a lo que realmente estaba sucediendo. En un momento dado, en julio de este año, llegamos a documentar que el gobierno nos ocultó aproximadamente 20,000 casos de contagios en Baja California, que más o menos son los que oficialmente se reportan en estos momentos, ¿no? Entonces, sin el periodismo de investigación no sabríamos lo que está sucediendo. Es decir, tendríamos que quedarnos con la versión oficial, tendríamos que creerle al gobierno y como sociedad y la experiencia que tenemos en México, sabemos que los gobiernos pues no son de confianza, sean las siglas que sean. En